Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del universo de Hielo y Fuego, siguiendo con la nueva serie Los Reyes Targaryen sobre Baelor el Santo. Tras la muerte en Dorne de Daeron I el joven dragón, su hermano de 17 años ascendía al trono de hierro en uno de los reinados más especiales que se recuerdan en la historia de Poniente, y es que a Baelor no le interesaban las espadas ni las conquistas como a su hermano Daeron. Baelor el Santo solo deseaba la paz con el Reino del Sur, y para ello viajaría descalzo desde Desembarco del Rey hasta Lanza del Sol, atravesando el desierto de Dorne en un viaje sinceramente de locos. Yes. Pero como siempre vamos por el principio, y este lo tenemos en el mundo de Hielo y Fuego con la muerte de Daeron I el joven dragón, asesinado a traición por los dornienses bajo una bandera de paz. El trono de hierro pasaba así a su hermano Baelor, un joven de 17 años, puesto que Daeron había muerto sin esposa ni hijos. Este Baelor no tardaría en ser conocido por todos como Baelor el Santo, convirtiéndose en el Targaryen más piadoso que jamás haya pisado los 7 reinos. De hecho, ya su primera decisión como rey fue la de indultar a los rehenes dornienses que había conseguido su hermano Daeron durante la conquista del Reino del Sur, y ello pese a que Viserys, la mano del rey, junto con la gran mayoría de nobles y el consejo privado, clamaban venganza contra los dornienses por la traicionera muerte del joven dragón. Sin embargo, Baelor fue más allá, perdonando públicamente también a los asesinos de su hermano. El nuevo rey viajaría a Dorne, pero esta vez sin espadas ni ejércitos, solo con la intención de devolver a los rehenes y conseguir la paz. Un tremendo viaje descalzo desde Desembarco del Rey hasta Lanza del Sol. Mientras los rehenes viajarían montados en hermosos caballos, aquí ya se podía intuir que este Baelor se trataba de un tipo bastante especial. De esta forma, subiendo por el camino de piedra, al rey no le costó mucho llegar donde había hecho prisionero Lord Will a su primo el príncipe Aemond, encontrando al caballero dragón desnudo en una jaula. En ese primer viaje, Baelor intentó la liberación de su primo a toda costa, pero Lord Will, del camino pedregoso, no estaba por la labor de dejar escapar a Aemond, con lo que el rey no tuvo más remedio que proseguir su viaje demacrado, descalzo y con los pies ensangrentados, logrando sobrevivir contra todo pronóstico al camino del Senda Hueso, una dura senda donde miles de personas habían muerto antes que él. Aunque no solo eso, Baelor también se cruzó todo el desierto de Dorne a pie, logrando la hazaña de vivir para contarlo. Concretamente al príncipe de Dorne, que lo esperaba en la corte de Lanza del Sol. El primer milagro de Baelor el Santo se había consumado y no sería el único. Enseguida el rey consiguió la paz con los dornienses, sellando incluso un pacto de matrimonio. Daeron, nieto de Viserys y primogénito de su hijo Aegon, se casaría con la princesa Maria Martell, la hija mayor del príncipe de Dorne, aunque de momento los dos no eran más que unos niños, un matrimonio que quedaba concertado para cuando alcanzaran la mayoría de edad, y que más adelante significaría la verdadera incorporación de Dorne al trono de hierro, pero claro, esa es otra historia. Así, tras una corta estancia en el palacio antiguo de Lanza del Sol, el príncipe Martell ofreció a Baelor una galera para volver a Desembarco del Rey después de su tremenda caminata. Pero el rey no consintió, demasiado fácil para Baelor, que desandaría el camino de nuevo a pie porque, según él, así lo querían los dioses. Aún así, el príncipe de Dorne hizo cuanto pudo para que en el camino de vuelta los nobles dornienses le brindaran su hospitalidad al Targaryen, y es que después de la muerte del joven dragón no era plan que también muriese Baelor en territorio dorniense. Por supuesto, al rey le quedaba todavía una tarea por hacer: rescatar de su cautiverio a su primo el caballero dragón. Sin embargo, Lord Will no estaba por la labor de ponérselo fácil al rey. Will le entregó a Baelor la llave de la jaula, pero para abrirla y sacar a Aemond debería atravesar antes un foso repleto de víboras. Según se cuenta, el caballero dragón pidió al rey que le dejase y fuese a buscar ayuda a las marcas. Sin embargo, Baelor se limitó a sonreír y le dijo que lo protegerían los dioses.
entrando acto seguido al foso de la serpiente sin dudarlo. En este punto se abren varias versiones sobre lo sucedido. Según los bardos, las víboras inclinaron la cabeza al paso de Baelor, algo difícil de creer. Y es que el Targaryen como mínimo recibió media docena de mordiscos al cruzar el foso hacia la jaula. En este sentido, en Tormenta de Espadas, Sansa Stark comenta cómo Baelor rescató al caballero dragón de un pozo de serpientes y que las víboras no lo atacaron porque su alma era pura y santa. Sin embargo, el Arya Arena, pareja de Oberyn, sostenía otra versión. A los septones y a los bardos les gusta decir que las serpientes no mordieron a Baelor, pero no es verdad. Lo mordieron 50 veces, debería haber muerto de eso. Como veis, aquí está otro de los milagros de Baelor el Santo, que finalmente lograba llegar hasta Aemon para entregarle la llave. Hasta los dornienses cruzaban apuestas mientras Aemon luchaba por salir del lugar con su primo Baelor a cuestas. No se puede decir que la casa Will de Dorne no hiciera honor a su blasón. Así fue como los dos Targaryen consiguieron huir volviendo al paso del Sendahueso hasta que a medio camino se toparon con un septon que les dio ropa y un burro en el que llevar al rey, el cual había entrado en coma por el tema del veneno de serpiente. Aemon y Baelor escapando en un burro, posiblemente lo más épico en 300 años de historia Targaryen en Poniente. Al final Aemon llegó a territorio de la casa Dondarrion, poniendo a salvo a su primo en Refugio Negro, cuyo maestre le prestó los mejores cuidados, y de ahí ya marcharían a Bastión de Tormentas, donde el rey acabó de curarse. De hecho, pasaría más de medio año en la fortaleza Baratheon recuperándose antes de regresar a Desembarco del Rey. Mientras tanto, Viserys Targaryen gobernaba el reino como mano del rey, respetando el acuerdo alcanzado por su sobrino con los dornienses. Así, cuando por fin volvió a sentarse Baelor en el trono de hierro, el reino lo celebró por todo lo grande, pero fue entonces cuando comenzaron las extrañas decisiones del nuevo rey. Un año antes, en el 160 después de la conquista, Baelor se había casado con su hermana Daena, y lo primero que hizo fue anular ese matrimonio, convenciendo al Septon Supremo de que se había contraído antes de que él fuese rey y ni siquiera había llegado a consumarse. Y una vez anulado, Baelor fue más allá, confinando a Daena y el resto de sus hermanas, Rhaena y Helena, en una larga torre de tejado de pizarra dentro de la Fortaleza Roja, una especie de corte de belleza que sería conocida como la Bóveda de las Doncellas. Supuestamente lo que intentaba Baelor era proteger la inocencia de sus hermanas. Sin embargo, realmente lo que quería el Targaryen era no verse tentado él mismo por la belleza de sus hermanas, Daena, Rhaena y Helena. Cersei Lannister lo tiene claro. En Festín de Cuervos, el rey Baelor encerró a sus hermanas por el único crimen de ser bellas. La primera vez que le relataron aquella historia, Cersei fue a la cuna de Tyrion y lo pellizcó hasta que el pequeño monstruo empezó a llorar. Tendría que haberle tapado la nariz y haberle metido una media en la boca. Se obligó a sonreír. Ay, lo de Cersei con Tyrion es que es puro amor. Yes. Y hablando de las hermanas de Baelor, sin duda la más famosa fue Daena, y no solo eso, también la más querida y la más bella. Una incomparable jinete que además dominaba el arco dorniense, regalo de su hermano Daeron de sus conquistas en el Reino del Sur. Esta Daena sería conocida como la desafiante, nada conforme, como es lógico, con estar encerrada en una torre, llegando a escapar en diferentes ocasiones disfrazada de sirvienta o de plebeya, tanto que hacia el final del reinado de su hermano Baelor se quedaría embarazada a propósito, negándose a revelar el nombre del padre, aunque más tarde se sabría que era su primo Aegon, y el niño no sería otro que el increíble Daemon Fuego Oscuro. En lo que respecta a Rhaena, salió casi tan piadosa como su hermano Baelor, con lo que no tardaría en unirse a la fe como septa. Y en cuanto a Helena, la más pequeña y quizás la menos bella de las tres, de larga cabellera plateada con un característico mechón dorado en medio, viviría más que sus hermanos, y una vez liberada de la bóveda de las doncellas, se encargaría de recuperar el tiempo perdido.
incluso teniendo un romance entre otros con Alicent Velaryon Puño de Roble. Elena quería casarse con Alicent, pero tras un año de la desaparición de Puño de Roble en el mar, se cansó de esperar, llegando a tener después hasta 3 matrimonios, uno de ellos con el anciano Ossifer Plan. De ahí que en Canción de Hielo y Fuego, Ben Plan, el moreno comandante de los segundos hijos, diga que también tiene una gota de sangre Targaryen. Pero volviendo a Baelor, a pesar de las protestas de Viserys, la mano del rey y las 3 princesas fueron encerradas en lo más profundo de la Fortaleza Roja, sin más compañía que la de las doncellas encargadas de sus cuidados. Y en la misma línea Baelor, el rey Septón también se encontró con grandes protestas al prohibir el oficio más antiguo del mundo en Desembarco del Rey. Tiene gracia porque mucho tiempo después también Stannis Baratheon intentaría sin éxito llevar a cabo esa prohibición. Pero si Baelor tuvo en mente un proyecto, ese fue el de construir un gran septo en lo más alto de la colina de Visenya. Y todo porque había tenido una visión. Más adelante veremos lo de las visiones. Septo que sin embargo sería terminado de construir unos cuantos años después de su muerte, testigo mudo además de la ejecución de Ned Stark. De la misma forma que la gran estatua dedicada a este Baelor el Santo, desde la que Arya miraba la muerte de su padre. Pese a todas esas decisiones extravagantes, se puede decir que Baelor fue un rey tremendamente querido por el pueblo llano, ya que no dudaba en vaciar el tesoro real para pagar sus obras de caridad entre los más pobres. Con todo ello, los señores del reino empezaron a preocuparse por la deriva de su rey, y muchos ya se preguntaban si el hecho de haber estado a punto de morir en Dor no había afectado de alguna manera en la cordura de Baelor. En este sentido, Tyrion Lannister en Tormenta de Espadas apunta a que Baelor perdió el juicio por culpa de todo aquel veneno, aunque claro, todavía no le habían mordido las serpientes cuando Baelor ya había decidido viajar descalzo al Reino del Sur, porque sí. Vamos, que lo de este Targaryen para mí ya venía de serie. No sé si me entendéis por dónde voy. Como digo, los señores del reino empezaban a estar preocupados, ya que Baelor había repudiado a Daena, y no solo eso, se había asegurado de no contraer nunca más matrimonio, haciendo votos dentro de la fe de los 7. Ayudado por un Septón Supremo cada vez más influyente en el reino, de esta manera los edictos del rey se ocupaban casi en exclusiva de asuntos relacionados con la fe y obras de caridad. Hasta al Targaryen se le metería en la cabeza que la ciudadela no enviara más sus mensajes por cuervo, sino por palomas. En este sentido, en Juego de Tronos, el maestre Aemon se lo contaba a Jon Snow. Baelor intentó sustituir todos los cuervos por palomas, ¿a que no lo sabías? Pero el cuervo es más fuerte, más grande, más atrevido, mucho más listo. Está más capacitado para defenderse de los halcones. Por desgracia, los cuervos son negros y comen carroña, así que hay hombres temerosos de los dioses que los aborrecen. Uno de esos hombres temerosos de los dioses de los que hablaba el maestre Aemon era su pariente Baelor el Santo. Sin embargo, las chorradas del rey no terminaron ahí. Además, intentó eximir de impuestos a todos aquellos que salvaguardasen a sus hijas usando cinturones de castidad. Ello unido a su enorme insistencia por quemar libros, entre ellos el testimonio de nuestro bufón champiñón, que acabó en la hoguera por su alto contenido subido de tono. Aunque el libro de Champiñón no fue el único en ser quemado, también la obra del Septon Barth, Dragones, Anfípteros y Hibernos, Historia Antinatural, un valioso tratado sobre los dragones. A pesar de ello, un ejemplar de la obra de Barth había sobrevivido a la quema de libros durante el reinado de Baelor y se guardaba bajo llave en la ciudadela de Antigua. Ojo con este libro, porque parece que se trata del objeto que busca el hombre sin rostro, contratado por Euron Greyjoy bastante tiempo después. Cinturones de castidad, libros quemados, parece que todo esto nos suena de algo, ¿verdad? Pero siguiendo con Baelor, hacia el final de su reinado el rey empezó a pasar cada vez más tiempo en ayuno y en oración, con el fin de expiar los muchos pecados y ofensas que para el Targaryen cometían sus súbditos contra los 7.
Como nos dice el propio Stannis Baratheon, Baelor el Santo también rezó más de medio año para que sus huevos de dragón cobraran vida, pero está claro que esos rezos, de la misma forma que otros, no le llevaron a ninguna parte. Y a la muerte del Septón Supremo, Baelor informó a los máximos devotos que los dioses le habían revelado la identidad del sucesor, un hombre del pueblo corto de luces e incapaz de recordar siquiera una oración sencilla. También Cersei lo cuenta en Festín de Cuervos. Durante el reinado del rey Baelor se eligió Septón Supremo a un simple picapedrero. Trabajaba la piedra tan bien que Baelor decidió que era el herrero en carne mortal. No sabía leer ni escribir y era incapaz de recordar las oraciones más sencillas. Se dice que la mano de Baelor lo envenenó para ahorrar tamaña vergüenza al reino. Tras su muerte, el elegido fue un niño de 8 años, otra vez por imposición del rey Baelor. Un niño de 8 años que, según el Targaryen, podía hacer milagros porque Baelor lo había visto hablar con unas palomas que le respondían con voces de hombres y de mujeres. Las voces, según él, eran las de los 7, con lo que los máximos devotos nuevamente cumplieron los deseos del rey, nombrando al Septón Supremo más joven de la historia. No sabemos si Baelor a menudo tenía los labios azules por la bebida de los brujos, el color del ocaso, pero lo que sí sabemos es que no paraba de tener visiones de todos los colores en las que, según él, le hablaban los dioses. Visiones que parece que no fueron del todo mal, ya que con su viaje a Dorne, Baelor puso la primera piedra para la posterior incorporación del Reino del Sur al Trono de Hierro, concertando ese matrimonio entre Daeron y la princesa Maria Martell. ¿Y qué tal si Baelor el Santo también tuvo una de sus visiones, esta vez relacionada con sus hermanas? Llamémosle visiones o sueños proféticos tan característicos en los Targaryen. Lancel Lannister se lo cuenta a Jaime en Festín de Cuervos. Baelor el Santo también había tenido visiones, sobre todo cuando ayunaba. ¿Podría Baelor haber tenido la visión de un dragón negro saliendo de una de sus hermanas? Un niño que sería una gran amenaza para todo el reino y por eso renunció a su matrimonio con Daena, encerrando a las 3 después en la bóveda de las doncellas. ¿Podría Baelor, a través de sus visiones, haber considerado muy peligrosos a libros como el del Septon Bard si caían en malas manos y por eso ordenó su quema masiva? ¿Tenía Baelor al cuervo como un símbolo del mal y por eso intentó sustituirlo por palomas? Sea como fuere, el nacimiento de Daemon Mares, hijo natural de Daena Targaryen y de un hombre a quien no quiso identificar, que no era otro que su primo Aegon, hizo que al rey le diera otro ataque de ayuno. Como se nos dice en el mundo de Hielo y Fuego, años antes ya había estado a punto de matarse durante una luna entera tras la muerte de los mellizos de su prima, la princesa Naerys, poco después de nacer. Sin embargo, resulta curioso que tras el nacimiento de Daemon Fuego Oscuro, Baelor fuera más lejos, negándose a tomar nada que no fuese agua y el pan justo, como clamando a los dioses. Un ayuno que se prolongaría durante 40 días, suficiente para que el Targaryen cayese desmayado ante el altar de la madre para no volver a despertar. El gran maestre Munkun hizo todo lo posible para recuperar a Baelor, también el nuevo Septón Supremo, pero al niño de 8 años, por lo visto, se le habían acabado los milagros, con lo que el rey Baelor terminó reuniéndose con los 7 en el 10º año de su reinado, en el 171 después de la conquista. Y enseguida surgieron toda una serie de rumores tras la llegada al trono de Viserys. Según Lady Maya de la casa Stothworth, Viserys envenenó al rey para ceñirse por fin la corona tras tantos años como mano del rey. Otros, en cambio, deslizaron que Viserys envenenó a Baelor por el bien del reino. ¿Por el bien del reino? ¿De qué nos suena eso? Ya que a esas alturas el rey Septón se creía llamado por los 7 para convertir a todos los infieles, cosa que habría desembocado en una guerra contra el norte, donde se adoraba a los antiguos dioses, o con las Islas del Hierro, seguidores del dios ahogado. En Tormenta de Espadas, Oberyn Martell lo tenía claro. Envenenó a su sobrino para subir al trono y cuando lo consiguió no hizo nada.
Baelor se mató él solito de tanto ayunar, replicó Tyrion. Su tío le sirvió lealmente como mano, igual que había servido antes al joven dragón. El enano hizo una mueca y aunque quitara de en medio a su sobrino, ¿no os parece comprensible? Alguien tenía que salvar el reino de las idioteces de Baelor. Sinceramente me cuesta mucho creer que Viserys envenenara al hijo de su hermano Aegon y más todavía que esperase 10 años para hacerlo. Sea como fuere, Viserys II por fin llegaba al trono de hierro después de tantos años como mano del rey, pero claro, esa es otra historia. Cersei Lannister nos cuenta en danza que la dinastía Targaryen había dado al mundo reyes buenos y malos, pero ninguno tan querido como Baelor, el bondadoso rey Septón que amaba a su pueblo y a los dioses por igual, aunque mantuvo prisioneras a sus propias hermanas. Resulta curioso la cantidad de veces que Cersei se acuerda de Baelor el Santo, con todos los problemas que tendrá la Lannister con la fe de los siete e irónicamente apresada en el Gran Septo por el Gorrión Supremo. La verdad es que sería gracioso que en los libros Cersei terminara explosionando el Gran Septo de Baelor. Ser Barristan Selmy nos dice a través de la cita de Jaehaerys II que la locura y la grandeza no son más que dos caras de la misma moneda. Cada vez que nacía un Targaryen, los dioses tiraban la moneda al aire y el mundo entero contenía el aliento para ver de qué lado caía. Y es también Barristan quien contaba a Daenerys que cuando nació su hermano Rhaegar, los caballeros de su padre bromeaban con amargura, diciendo que Baelor el Santo había renacido hasta un día que el príncipe encontró algo en sus pergaminos que lo hizo cambiar. De la misma forma que las visiones influyeron en Baelor, Rhaegar y Baelor, dos Targaryen desde luego muy especiales y cuestionados. En el caso de este Baelor el Santo, ¿qué pensáis? ¿Locura o grandeza?